Gracias. Para comenzar, Carlos Raúl, yo sé que casi todo el mundo que puede estar viendo, que pueda haber partes de esto, te conoce, pero para empezar, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Carlos Raúl? Pues eso lo puede decir uno desde muchos puntos de vista, pero no, yo creo que primero como de los datos generales, yo soy estudiante del Colegio San Ignacio, especializado en Derecho de los Negocios en la Externado, de profesión abogado de la Bolivariana. He hecho muchos cursos entre Derecho y Administración por fuera del país. Trabajé toda mi vida en empresas muy buenas, primero en la Unión de Bananeros de Urabá, trabajé con un profesor mío de la universidad y entré muy joven al Banco Industrial Colombiano, donde fui director jurídico. Me tocó la llegada del banco a la Bolsa de Nueva York, la compra del Banco de Colombia a los Gilinski. Eh, ya después me fui de vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Argos. Y sin embargo no me fui del banco porque quedé en la junta directiva. Estuve casi 7 años en la junta directiva y desde noviembre del 2010 fui designado presidente del Grupo Bancolombia. Una persona casada, con 2 hijos, muy hincha de fútbol y viviendo entre Cartagena y Medellín. Y ya hace un año, desde mayo del 2016, decidí hacerme a un lado, principalmente por los motivos de enfermedad, que siempre pues marcaron mucho mi forma de vivir. Pero era el momento. Muchas veces uno se sorprende de las cosas, pero realmente, como lo digo en mi libro, la carta más conocida fue la de mi hija. La de tu hija, sí, muy Cuando conocida. ella me invita a hacerme a un lado, pero tal vez la menos conocida y queda en el libro es la carta de renuncia que yo me escribí a mí mismo cuando me nombraba presidente del banco. Yo le puse fecha. Yo digo, en estos puestos uno tiene que tener fecha de caducidad, tiene que ponerle término, porque si no uno se va acostumbrando. Y hace muchos años, cuando a mí me operaban del corazón, yo empecé con un libro de Chopra a trabajar la cultura del desapego, el desapego a lo material, al poder, al dinero. Y efectivamente, me escribí una carta donde me imaginaba que iba a estar máximo hasta el 1 de febrero del 2019, con lo que no contaba era con mis enfermedades, pero sí sabía qué era lo que quería hacer, que era, entre otras, recuperar la familia, la salud y muchos sueños aplazados, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Qué tan rico, te felicito. Muy bueno. Hablando de liderazgo, para vos, ¿qué es ser un líder? Depende de muchas cosas. Si uno quisiera saber qué es liderazgo, simplemente se va a Google o a Wikipedia y Sí. va a encontrar definiciones. Yo creo que hay tantas definiciones de liderazgo como personas. Cada Ujú. persona tiene su propio estilo, tiene su sello, su forma de ver la vida, sus procesos de formación, desde el hogar, desde el colegio, la universidad, los compañeros y los amigos Ujú. con los que está. Uno es fruto de esas relaciones. Y por supuesto, al final el resultado es una forma de ser, de actuar. Tal vez la palabra más importante es coherencia, Coherencia. donde uno sea capaz de hilar muy claramente lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Yo a veces a la palabra coherencia le digo que es la palabra colpón, que es la que pega las convicciones y las vuelve acción. Por eso es importante y realmente disfrutándolo mucho. Yo creo que un líder al final es una persona que es capaz de influir en los demás y digámoslo de influir positivamente, porque hay liderazgos positivos y negativos, Ok. pero una persona que es capaz de entender su entorno, que es capaz de ver al otro, de entender tal vez como lo decía la Constitución alemana o lo dice, que la dignidad humana es inviolable, pues a uno le cambia la mentalidad y al final yo creo que algo que lo describió muy bien el profesor Jay Rao de Babson College, que me decía que ese estilo, en el caso mío, Ujú. de gestión empresarial humanista, Sí. era lo que ellos denominaban la economía de la empatía. ¿Cómo hacemos para coordinar y permitir que las empresas y las organizaciones se conecten con la sociedad? Yo creo que hoy por hoy, en este caso, la palabra conexión es lo más importante, Ok. tanto para el liderazgo individual como para el liderazgo de las empresas. Por eso yo hago mucho el llamado de que las empresas no solamente tenemos un rol económico, Ujú. sino también un rol y muy importante como actores de la sociedad.
hay que ser partícipes de la política pública, hay que estar presentes en la sociedad, hay que llevar los mensajes, hay que generar reflexiones y por supuesto acciones. Ok, excelente. Y eso me conecta mucho con la otra pregunta, ya te adelantaste un poco, y es ¿cuál es el rol del líder en la sociedad actual? Yo creo que un rol de un líder positivo tiene que ser el de una persona que es capaz de anticipar los eventos, de anticipar el futuro, de alguna manera tener una visión y devolverse para trabajar en su búsqueda. Hoy por hoy, yo personalmente pienso que uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad, en medio de los múltiples que tiene y de las dificultades que padecemos, es precisamente una crisis de liderazgo. Yo creo que uno puede encontrar muy buenos liderazgos de diferentes maneras, en diferentes escenarios. Por supuesto que uno tiene que decir que la Selección Colombia de fútbol ejerce un liderazgo positivo en el país, que los deportistas ejercen liderazgo positivo, pues uno ve a Yosimar Calvo, a Caterina Ibargüen, a Nairo Quintana, a Rigoberto, tantas personas que ejercen un liderazgo positivo. Pero yo creo sinceramente que en la sociedad sí se necesita de un liderazgo diferente. En el caso nuestro hay que oxigenar los liderazgos, hay que reconocer que están apareciendo nuevos jóvenes, hombres y mujeres, con nuevas ideas, nuevos estilos, nuevas formas de hacer las cosas, porque la sociedad ya demanda también capacidades diferentes. Ya hoy por hoy las empresas son exigidas, no tanto por lo que hacen permanentemente. Por supuesto que las empresas tienen que tener buenos productos, buenos servicios de calidad a buenos precios, pero hoy por hoy la sociedad está demandando de las empresas, de las organizaciones, solidaridad, comportamientos éticos, una especial sensibilidad social y ambiental, y yo creo que en función de eso es que gira el liderazgo. Hoy por hoy ya las empresas deberán dejar de hablar de departamentos de selección de personal y más de elección. Nosotros escogemos las personas, el estilo de liderazgo, las características de una persona con la que queremos, no solamente que trabajen, sino que se identifiquen con un proyecto, que al fin y al cabo eso es lo que pasa en una organización. Las organizaciones son proyectos. Hace poco estaba yo, tal vez la semana anterior, en el Heraldo, en una charla por la noche con 400 empresarios, y titularon algo que me pareció interesante que dije durante la entrevista, y es que no existe el mundo de las empresas, que lo que existe es el mundo de las personas. Las empresas son un accidente, una forma en que nos organizamos para satisfacer necesidades, para cumplir expectativas. Entonces, por eso es que el llamado hoy es encontrar esas personas que en el interior de las organizaciones de verdad saben trabajar en equipo, no es decirlo, menos jerarquías, menos subordinación y más coordinación, donde exista, como lo decíamos, esa especial sensibilidad, pensamiento crítico, que sean capaces de hablar, de decir lo que piensan, por supuesto, tal vez como lo decía Monseñor Elder Cámara, me enriqueces cuando me contradices, que sean capaces de generar debates para que al final las cosas salgan bien. Yo creo que el resultado de lo que pasa en una organización o en una empresa es el resultado de sus conversaciones, de la forma como se conversa, de sus conversaciones internas, de conversaciones con calidad, informadas, y tal vez una de las más importantes, las conversaciones pendientes, las que casi nunca se tienen, las que se evaden, las difíciles, esas son las que tiene que tener un verdadero líder en una organización. Me llevo dos elementos. Las personas no es seleccionar, sino que sea una elección. Y lo otro, ese principio de las conversaciones, que es muy retador en las organizaciones. Ya hablando de una organización, ¿cuál sería la diferencia entre líder y jefe para vos? Esa está muy fácil, porque hace tiempo me descubrí una definición en un libro que me regaló un funcionario del banco, que se llama Los secretos del liderazgo de Santa Claus. Es un libro pequeño de 70 páginas, de hecho yo lo traduje y hice resumen y lo regalé como tarjeta en el primer año a todos los directivos del banco, para que no tuvieran la disculpa allí, que no sabían inglés o que estaba muy largo. Y ahí dice que uno lidera personas y uno gerencia cosas. Yo creo que los jefes gerencian
cosas, por supuesto que hay que ser productivos, eficientes, generar rentabilidades, pero nada de esto está hecho si no hay un buen líder, que es el que gerencia personas. El año pasado estuve en una charla TED de la Universidad del Rosario, donde, digamos, el hilo conductor de la charla era los planes B en las organizaciones. Y yo les decía que realmente las empresas pueden tener plan A, plan B, plan C en todo, sí, en su estrategia, en su estructura, en sus definiciones, con todas las variables que quieran para construirlo, pero lo que sí permanece y es una constante son las personas, y frente a eso no hay plan A, B o C, no hay sino un plan, y es tenerlos en el centro de manera sincera, de manera real, y no una simple diapositiva que diga que somos una organización orientada a las personas o una organización orientada al cliente, pero su entorno no está diseñado para que eso suceda. Entonces muchas veces decimos, no, es que el cliente está en el centro, pero vamos a ver, las políticas no lo están, los procesos no lo están, la atención de quejas y reclamos no lo están, los productos, es un mundo como de dificultades. Yo creo que aquí sí el llamado es a una búsqueda permanente por lo simple, por lo básico, y yo creo que un líder tiene esas características, de estar en esa búsqueda permanente. Como difíciles, hablemos de algunas cualidades que debería tener el líder de hoy. ¿Cuáles serían esas cualidades, comportamientos, características, valores inclusive? Lo que pasa es que hacer listados es complejo, Felipe, porque deja uno muchas cosas por fuera, pero tal vez está en la misma pregunta, que uno tiene que mirar más los valores, la forma de ser de las personas, cuáles son sus convicciones, cuáles son sus sueños, y eso hacerlo compatible. Yo hace poco estuve presentando, realmente fueron 3 foros que me invitaron sobre corrupción, y yo antes de empezar les decía que yo quería compartir con ellos el código de conducta, de ética, que para mí era más importante, el que mejor me interpretaba, el cual para mí significaba que era una compañía que se preocupaba por eso. Y ese código de conducta y de ética hablaba precisamente de valores, de lo que debían hacer los funcionarios de la organización, qué se esperaba de la sociedad. Lo más triste era que cuando yo terminaba de leer el párrafo, los 2 párrafos, les contaba al auditorio que ese era el código de ética de Odebrecht. Entonces uno dice, ¿cómo un excelente código de conducta lleva a una organización a que tenga estos resultados y esta debacle? Y el tema es ese, no estamos hablando de códigos, estamos hablando de comportamientos. Y cuando hablamos de comportamientos en las organizaciones, tenemos que ser explícitos. ¿Qué clase de comportamientos, qué clase de personas, qué clase de valores son importantes para nosotros como organización? Y eso tiene que ser del resorte exclusivo del presidente. Todo lo que sean comportamientos, valores, ejemplo, lenguaje, comunicación, coherencia en una organización, eso es indelegable. Eso tiene que ser del resorte del líder principal. Al fin y al cabo, para eso está, para dirigir esa orquesta. Tiene que hacerlo con mucho cuidado, con mucha dedicación. Ya si lo que quieren es tener buenos productos, innovación, canales, eso se desarrolla en las áreas por los especialistas, pero lo que sí es transversal es esa serie de valores, comportamientos y sobre todo tal vez reunido todo en una palabra que a veces pasa desapercibida o la usamos mal, y es la cultura de la organización. Ahí cuando nosotros hablamos de cultura organizacional es donde nos encontramos todos. Ese es el foro al cual llegamos y le proponemos nuestro diálogo interno y nuestro diálogo externo. Excelente, muchas gracias, Carlos Raúl. O sea, dices que el líder es el encargado de llevar esos valores a la organización, incluso esos comportamientos, y ahí lo conectaría con lo que dijiste al principio, con lo que llamabas coherencia del líder, o sea, a través de su ejemplo, a través de no solo decirlo, sino hacerlo. Es que eso es tal vez lo más importante, y no solamente hablemos del liderazgo organizacional o empresarial, también en el hogar, en la vida, donde uno se mueve, donde están sus espacios de relacionamiento. Generalmente son su hogar, es su lugar de trabajo,
es su ciudad, y ahí es donde uno realmente tiene que mostrar y demostrar la calidad de persona que es. No es difícil, no es difícil. Muchas veces creemos que hablar de ética es un tema de filósofos, de antiguos, de materias de relleno en las organizaciones. Sí. Ese no es el tema. El tema es que las personas, por nuestra naturaleza humana, en el fondo cada uno sabe qué está bien hecho y qué está mal hecho. No tiene que ir a preguntarlo a ningún lado. Solamente cuando uno se lo pregunta a uno mismo. Eso que yo utilizo mucho, incluso en el libro lo menciono, eso que comúnmente se llama un monólogo, es el más profundo de los diálogos, que es con uno mismo. Y en eso vienen muchos de los jesuitas, de pararse a pensar, del examen general, de conocerse a uno mismo. Uno en las organizaciones no puede salir a gerenciar a los demás si uno no se gerencia a uno mismo. Uno de los libros más bonitos que yo he visto y leído y práctico es de un autor que no sé si lo conoces, que se llama Ken Blanchard. Sí. Y el libro se llama Liderando con Amor. Yo creo que las dos palabras nos representan algo que está unido al estilo de liderazgo. Ya hoy por hoy las organizaciones tienen que ser lideradas con amor, más que con temor. Antes se imponía más el temor, más desde el miedo, más desde la orden, más desde las jerarquías, más desde la búsqueda de los resultados a cualquier precio. Y hoy por hoy entendiendo el amor como esa consideración por el otro, ese respeto superior por los demás, entender que en la vida es con los demás que se hacen las cosas y no de manera individual, ser más colectivos que individuales. Liderando con amor, nos lo llevamos de aprendizaje. ¿Qué debe ser, qué no debe ser, no hacer un líder desde tu punto de vista? Yo creo que uno puede llegar a las definiciones, a lo que son y no son las cosas, como por ejemplo cuando yo en el banco hablaba de la banca más humana, lo dije tal vez mis 2 o 3 primeras semanas, después me di cuenta que no, lo que yo quería no era que la banca fuera humana, sino que la sociedad fuera humana. Y tuve mucha dificultad al principio en explicar qué es eso de la banca más humana, porque tal vez como lo dice el profesor Jorge Valdano en el prólogo de mi libro, yo escogí el lugar más sospechoso para hablar de humanismo, un banco. Sí. Entonces, yo al principio me di cuenta que era mejor decir las dos cosas, qué era la banca más humana y qué no era la banca más humana. O uno podría decirlo en sentido contrario, qué no son las cosas para tratar de depurar y encontrar lo que sí son. Entonces, si nosotros estamos hablando de un líder que tiene que ser sensible, social y ambientalmente, pues por supuesto un líder que no lo es, no sé si primero tendrá liderazgo, pero si no tiene esa característica seguramente no va a ser capaz de influir hoy. Una persona que basa sus actuaciones en la mentira, en el egoísmo, en las dificultades de relación, pues por supuesto no va a ser capaz de liderar. Puede que consiga resultados, pero eso no es lo que realmente está demandando hoy las organizaciones o las empresas. Lo que están demandando es que los resultados sean perdurables, se mantengan en el tiempo. Que si hay empresas que han durado 100, 144 años como Bancolombia, pues que duren muchísimo tiempo más. Y seguramente si lo han hecho es porque han sabido reconocer cuál es su estilo, cuáles son esas convicciones, cuál es su función dentro de una sociedad, cómo son sus procesos de toma de decisiones. Porque ya yo recuerdo que a mí me llegaban con proyectos, iniciativas muy buenas, con excelente rentabilidad, pero solamente económica. Ya hoy por hoy pensamos más en pactos globales, en principios como el Dow Jones Sustainability Index, donde ya es un equilibrio, donde casi que la advertencia es: si usted solo va a ganar dinero, está equivocado. Pero si usted es capaz de equilibrar sus decisiones con el impacto social, el impacto ambiental y, por supuesto, obtener rentabilidad económica, pues las cosas van a ser diferentes. Yo creo que si nosotros utilizáramos lo que decimos, hemos compartido de lo que debe ser un líder, pues por supuesto creo que pensar en los contrarios nos dicen que no es un líder. Gracias. ¿Algún líder que admires? ¿Alguna persona que admires que haya sido como...? Muchísima gente, y de ahora, y de antes, y conocidos y desconocidos,
Yo creo que uno llegar a lugares comunes, por supuesto que uno diría cómo no le va a gustar Gandhi. Sí. Y cuando uno lee a Gandhi o cuando tiene oportunidad de leer la vida de algunos de los presidentes de los Estados Unidos, que son historias maravillosas, o personas que han estado en la política, o empresarios, o unos más cercanos y más valiosos como para uno, como fue el caso de mi padre, o hay líderes individuales, pero también hay líderes colectivos, hay personas, instituciones que a uno lo guían, que a uno lo inspiran, que a uno lo motivan, que a uno le dejan huella. Entonces llegar a clasificar pues sería muy difícil decir este es un estilo de liderazgo, pero por supuesto que uno encuentra en la vida, en el pasado y en el presente, personas e instituciones que lo han influido. Como decíamos ahora, uno es fruto de las relaciones, Sí. uno es fruto de sus lecturas, uno es fruto de sus conversaciones. Yo he sido muy afortunado, porque he podido estar al lado de personas e instituciones maravillosas que toda la vida me han enriquecido. Entonces ha sido, creo que, un buen resultado. Ok, o sea, son tantos que no, pero tienes, por ejemplo, Gandhi, tu papá, Así, ¿algún otro que recuerdes así rápidamente? Que no sea... Es que para uno es difícil, pero por ejemplo uno como deja un libro como la Biblia por fuera, Okay. de una lectura de impacto, Okay. o encontrar al Dalai Lama, un libro que a mí me impresionó mucho, que me identifiqué mucho, de Daniel Goleman, que se llama Una fuerza para el bien. Entonces siempre va a encontrar personas maravillosas, y al final también digo que en la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces también hay líderes muy malos que uno sabe que por ahí, por esos terrenos, no va a pasar. Hablemos de los retos que enfrenta un líder. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta un líder? Los retos de un líder, pues son muchísimos. Yo creo que tal vez el primer reto tiene que ser consigo mismo. Ok. Que es conocerse muy bien. Y cuando decimos conocerse muy bien es conocer sus fortalezas más sus debilidades. Dónde falla, dónde no entiende las cosas, dónde tiene dificultades. Precisamente conociendo eso para ir cerrando poco a poco las brechas. Okay. Un líder, por supuesto que desde el punto de vista comercial o de manufactura, desde el punto de vista empresarial, pues el reto más grande es que una empresa sea capaz de acomodarse Sí. al momento, a la época, no quedarse atrás. Y eso se hace con estrategia, eso se hace con innovación, eso se hace con conversaciones internas, pues que no vaya a pasar que los ritmos en los que va la vida son diferentes a los que va la organización o van sus líderes. Un ejemplo típico este es el de Kodak. Kodak en el año 98 tenía más de 50.000 empleados, de las empresas más emblemáticas del mundo, sí. Y hoy fácilmente diríamos 20 años es mucho y es nada, pero Kodak salió, o Blockbuster, salió del mercado. Entonces yo creo que ese es otro de los retos. Tal vez los retos parecería simple, pero yo siempre hago mucha mención de eso. En lo humano, en el estilo gerencial, uno de los grandes retos que debe tener un líder es saber hablar, saber escuchar, saber controlar sus emociones, saber manejar los juicios y prejuicios, saber cumplir lo que promete. Todas esas son características que a veces las da uno como por dadas en una organización, pero es que nosotros no sabemos hablar. Nosotros apenas sabemos comer y creo que ni sabemos comer. Uno come poquito, come mucho, no come. Escuchar. Ese es un reto grande que tiene el líder, que tienen los equipos de trabajo, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta, que inclusive lo leí hace poco, que uno de los grandes problemas de la humanidad era la comunicación, era que uno no escuchaba para entender, sino que escuchaba para contestar. Yo veo programas de radio, o por La Polémica, Hora 20 o Luz Radio, donde
en una sola mañana, por lo menos 15 o 20 veces se tienen que interrumpir y decir, permítame, yo termino la idea. Porque es que no estamos preparados para escuchar, para argumentar, sino que en eso somos muy emocionales. Por eso yo acudo tanto a esos retos, a esas características del líder, de ser todos los días capaz de entender su entorno, de leerlo, de escuchar y de escuchar el susurro. No escuchar los gritos del entorno. Es que cuando gritan los indignados en Sol en Madrid, o cuando gritan o ocupan Wall Street, uno puede decir que es que el sistema financiero allá está teniendo problemas. No, hay que saber que lo que está pasando allá le puede pasar a uno en cualquier momento. Entonces, los grandes retos, uno los podría, digamos, decir retos individuales, retos colectivos, retos como persona, retos como organización, y ahí se podría ir uno en un mundo inimaginable de posibilidades. De las herramientas de los jesuitas que más me gustan a mí hay dos que se llaman pararse a pensar y el examen general. Uno en este ritmo frenético de la vida muy pocas veces se para a pensar hacia dónde van las cosas, hacerse las preguntas en la vida, precisamente para propiciar ese diálogo interno. Y los diálogos no solamente son internos, sino también que son externos. Entonces los retos, uno podría tener respuestas muy formales de decir, mire, los retos se definen desde la estrategia, garantizar un crecimiento sostenible a través de los años. Yo creo que aquí los retos más grandes son los del fortalecimiento de la organización y de la persona a partir de las convicciones, entendiendo muy bien el entorno y cambiando el lenguaje y la comunicación. Ya tal vez como lo decían los dueños de Natura, la compañía de cosméticos brasileñas, frente a las utilidades. No se trata de ver cómo se reparten, sino cómo se obtienen. A mí nunca un periodista me preguntaba por qué el banco se ganó tanto. Me preguntaban cuánto se ganó, pero no por qué se ganó. Lo mismo pasa en un partido de fútbol. ¿Cuánto quedó? 2-0. Ganaron. Pero uno lo que tiene que preguntar por qué 2-0. ¿Cómo jugaron? ¿Cómo entrenaron? ¿Qué pasó en el camerino? Yo creo que esas son las verdaderas preguntas que uno tiene que hacerse. Un verdadero líder tiene que estar permanentemente haciendo un examen general. Yo lo hago diario, sí. Todos los días. Yo no me acuesto sin pensar un poco en qué hice bien y qué hice mal, o qué dejé de hacer, o qué quisiera hacer. Y eso le da a uno mucha fortaleza, le ayuda a uno a entender las cosas y por supuesto cada día a mejorar en todo sentido. Yo creo que los retos están más hoy por hoy en lo cualitativo y en la lectura del entorno, del ecosistema y de lo que espera la sociedad de una organización, que lo que puede hacer lo obvio, que es tener buenos productos y con calidad y un buen servicio postventa. Excelente, gracias. ¿Cómo moviliza a un líder e inspira a la gente para que haga lo que tiene que hacer? A sus colaboradores. Yo creo que a lo largo de esta conversación hemos utilizado palabras claves. Sí. Yo creo que un líder, pongámosle el apellido, positivo, sí. Pues tiene que liderar con el ejemplo, tiene que ser coherente, tiene que tener carisma. Carisma, ¿qué es eso? Que sea capaz alguien que lo que diga genere credibilidad, que tenga muy buena reputación, porque una persona que no goza de buena credibilidad no es capaz de movilizar. Una persona que genera credibilidad moviliza, que lo siga, que entusiasma, que al final las personas sientan en su líder como un espejo, que lo oyen, que lo ven y es como si ellos mismos se vieran ahí, donde hay una identidad, donde uno está siendo capaz de inspirar y de dejar huella. Y eso se logra de una manera muy simple, menos de lo que las personas creen. Yo creo que eso nace más desde lo genuino, auténtico y natural de las personas. Un líder que le toca forzar situaciones generalmente va a tener dificultades en el liderazgo porque sus destinatarios, sus auditorios, sus audiencias lo van a identificar. Entonces uno le puede poner a Bancolombia le estamos poniendo el alma, pero si usted no lo demuestra,
con sus decisiones, con su cuidado por los demás, por el otro, por las relaciones, inmediatamente va a perder credibilidad. Cuando un líder se equivoca, ¿cómo asumir el error? De primero, hay que reconocerlo. En las organizaciones se habla muy poco del miedo y del error. En las organizaciones se habla muy poco del fracaso. Sí. Desafortunadamente. Se busca tapar. Se busca no enmendar, se busca no entender, y el lenguaje es un lenguaje que tiene que ser positivo permanentemente. Las organizaciones son seres vivos. Para terminar, ¿cómo son las prioridades de un líder? ¿Cómo maneja su agenda? ¿Cómo maneja su tiempo? Yo creo que más que prioridades, decir que primero, segundo, tercero, sí, es la búsqueda de un equilibrio. Búsqueda de equilibrio. Es la búsqueda de un balance. Yo fui muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Y fue eso. Y era permanentemente me reprochaba, me ponía a pensar y hacía ese proceso de autocrítica, de autorreflexión. ¿Por qué me da tanta dificultad manejar la agenda? ¿Por qué me da tanta dificultad tener un balance entre la vida personal y la vida profesional? A mí me da pena pedir vacaciones. Yo creía que yo tenía que trabajar sábados y domingos, como siempre lo hice hasta el último minuto del último día que estuve en la organización, y que yo no tenía derecho a llevar mis hijos al colegio, a compartir el grado de una hija. Era una forma de ver las cosas, pero más que un líder necesita fijar prioridades, lo que hay que establecer, Felipe, son equilibrios y balances. En todo, como personas partícipes de diferentes escenarios. Y como siempre lo dijimos, yo creo que hay que procurar siempre que uno tenga una transformación trascendente de la persona, de la organización a la que pertenece y de la sociedad a la que se debe. En esos tres niveles es que uno debe buscar siempre tomar sus decisiones. Al fin y al cabo, lo que uno es hoy es fruto de sus decisiones pasadas, buenas o malas, pero hoy es fruto de sus decisiones. Yo creo que uno, después de respirar, lo que más hace después en la vida es decidir. Por eso hay que decidir bien. O sea, ya está logrando ese equilibrio. A ver, todavía falta. Yo creo que eso es una búsqueda permanente. Pero sí estoy en un proceso de descubrimiento de cosas muy sencillas, muy básicas, que antes no me las permitía. No las hacía. Y tal vez como la respuesta que descubrieron mis hijos recientemente cuando me preguntan, ¿y su papá qué está haciendo? Y él dice, yo no sé, trabajo mucho, sale todos los días a las 6 de la mañana, dice que a salvar el planeta. Yo creo que a eso vinimos, no solamente a salvar el planeta, sino a mejorarle la vida de las personas. Y ese es el gran cargo que todos tenemos y el encargo de hacerlo. Qué tan bonito, muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir para terminar? ¿Alguna recomendación? En el libro hay muchas cosas. lean el libro. Sí, porque trata uno como de ponerle orden, como decir cómo transmite uno ideas, la forma de ver las cosas, de aproximarse a la vida, a la forma en que uno aborda los problemas, cómo los soluciona. Sí, es una experiencia muy, muy, muy bonita. Y yo creo que ya pasar la página. Ya estuve al frente de organizaciones durante muchos años. La vida me dio grandes oportunidades, eterna gratitud, pero ahora estoy en otro tema y ya también asumirlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.